director artístico del Teatro Libre. Diego, muy buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Buenas noches a todos los oyentes de la U de Estéreo. Para mí es un gusto estar hoy acá, pues contándoles de lo que ha sido nuestro trasegar con esta obra maravillosa del repertorio internacional del teatro, Hamlet de William Shakespeare, y pues obviamente podemos hablar también de estos 50 años que está cumpliendo el Teatro Libre, ¿no? Este es el comienzo de una gran celebración que hemos planeado para el público de los 50 años del Teatro Libre. Y es que 50 años sin duda no se cumplen todos los días, Diego, pero quiero preguntarte específicamente por qué celebrar 50 años con este clásico del teatro. Bueno, la historia del Teatro Libre ha estado muy ligada a, primero que todo, nace como un grupo de teatro muy político, ¿cierto? Ese heredero además se alimenta, digámoslo así, estos comienzos del Teatro Libre se alimentan de todo el movimiento estudiantil de finales de los 60, comienzos de los 70, ¿sí? Y digamos que ese camino los hizo ir eh, no solamente por el lado del teatro político y del teatro que hablaba directamente de las problemáticas sociales, sino también los hizo mirar a los que empezaron este cuento del teatro libre, los hizo mirar hacia los clásicos, ¿sí? Los clásicos como una manera de retomar lo que habían dicho muchos autores en el pasado y traerlo hacia el presente de Colombia. De ahí que el teatro libre arranca haciendo obras muy ligadas al conflicto colombiano y empieza a trabajar con los clásicos de la literatura universal. Uno de esos grandes clásicos de los que todavía algunas personas se acuerdan es El Rey Lear, ¿Mm? Eh, de William Shakespeare, una versión que hizo el Teatro Libre, de las primeras grandes versiones de un Shakespeare en Colombia, alrededor del año 75-77. Y desde ahí la historia del Teatro Libre ha estado ligada al teatro de autor, sobre todo. ¿Mm? Entonces, después de 50 años, después de esa fundación allá en el año 73, venir a hablar de un clásico como Hamlet es para nosotros un reto, un revisitar a un autor conocido, porque el Teatro Libre no solamente ha montado de Shakespeare al Rey Lear y a Hamlet, ha montado Macbeth, ha montado Julio César, ha montado la Comedia de las Equivocaciones, ha montado Noche de Epifanía. Esta relación con Shakespeare ha sido muy larga y productiva. Entonces queríamos arrancar este año la celebración de los 50 años, 1973-2023, con este gran autor y con una de sus obras más conocidas, con una de sus obras más profundas, pues más complejas para muchos, ¿no? Hamlet. Diego, Diego, hablemos de esas características de la obra y te las pregunto porque evidentemente esta es una obra donde se nota, digamos, esa presencia de lo onírico, por supuesto que sí, de la muerte y de la venganza también. Pero quiero preguntarte si estos elementos se apegan a lo clásico, si de alguna manera los podemos traer a este tiempo presente en Bogotá. Bueno, eh, digamos que el montaje del teatro libre, desde la versión que tuve la oportunidad de trabajar yo con el grupo, trata de actualizar mucho de lo que para muchos es como o aburrido o complicado o difícil de entender que tiene Shakespeare. Claro, ese Shakespeare que a nosotros se nos hace tan lejano precisamente por estar en inglés y además estar en un inglés que muchas veces ni siquiera la gente de habla inglesa entiende, porque es un inglés antiguo además. Sí, es un inglés que ya casi no se usa o se usa de otra manera mejor. Pues llega a nosotros traducido y a veces las traducciones están hechas o en, digámoslo así, para decirlo de una manera más coloquial, o están hechas en mexicano o para mexicanos, o en argentino o para argentinos, o en español de España para españoles. O simplemente tratan de ser muy fieles y traducir verso a verso lo que dice Shakespeare en inglés. Ahí hay un problema, ¿sí? Y es que la versión termina siendo muy retórica, traducirla totalmente del inglés, porque siempre algo se va a perder, siempre hay que adaptar algo del inglés de ese momento al español de ahora.
o va a sonar como no para nosotros, porque está hecho para españoles, o para mexicanos, o para argentinos. ¿Qué hicimos con esta versión? Actualizar el mismo. Hacer que este español, este lenguaje que hablan los personajes dentro de Hamlet, dentro de nuestra obra, sea asequible para el público. Es decir, que el público pueda oír una idea y entenderla en el momento en que la está oyendo. Que no tenga que quedarse a pensar, ¿cómo así? ¿Pero esto qué? No, ya la entendí. ¿Sí? Eso hace que el lenguaje de la obra sea mucho más claro, mucho más cercano para el público de Bogotá. Ahora, precisamente Shakespeare juega con... Shakespeare es un clásico precisamente porque él habla de temas que aparecen en su época, aparecen en el pasado, incluso para su época, y aparecen ahorita, ¿no? Esto de jugar con el fantasma del padre que le pide a su hijo que vengue su muerte y que su muerte fue provocada además por su tío, por el hermano del rey, ¿cierto? Hamlet siendo príncipe tiene que vengar la muerte de su padre, ¿sí? Tiene que buscar esa venganza. Claro, es un tema que se puede ver como algo muy universal, ¿no? Se utilizan medios técnicos modernos, se utilizan imágenes modernas. En Shakespeare, yo no sé si el público ha visto ese tipo de obras, les cuento, ¿no? En muchos lugares Shakespeare se representa, digamos, no con una fidelidad histórica absoluta, ¿no? Shakespeare no tenía esa idea de fidelidad histórica, de reconstrucción histórica de las cosas, ¿no? Para Shakespeare hay un duque en Atenas y hay reyes en Roma, para Shakespeare como que no hay temporalidad muy concreta, ¿no? Para él lo importante son los personajes y el lenguaje. Eso mismo permite que las obras de Shakespeare se puedan montar con un toque atemporal, anacrónico, jugar con el tiempo. Entonces, claro, hay guiños al presente, hay guiños a Colombia, hay guiños a Bogotá, hay guiños y hay vainas, hay cuestiones técnicas que están tocando mucho lo moderno. ¿Mm? Y esa es la idea también para acercar más el clásico al público, porque la gente tiene la idea de que esto es aburrido, de que es puro bla bla bla, de que es un canzón, y pues no, la verdad se hace con una narración muy ágil que se vuelve muy interesante para el público. Me encanta em, William Shakespeare, me encanta Hamlet, te quiero decir. Em, Ay, bueno, y toda la historia que se desarrolla, todos los personajes. Te quería preguntar si la obra que vamos a ver en el Teatro Libre tiene tantos personajes y tiene tantos actos, porque pues evidentemente en lo clásico sí lo tenemos. Mira que parte del reto de la versión fue reducir un Hamlet que puede durar entre 4 horas y media y 5 horas, pero representado completo, reducirlo casi a 2 horas, poco menos con intermedio. ¿Sí? Bueno, 2 horas, digamos así, exacto, con intermedio. Eso fue el primer reto, porque hay una cantidad de historias y Shakespeare es experto en eso. ¿Sí? Es experto en construir varias historias al tiempo, hilarlas y ponerlas a conectarse. Pero claro, este sería un montaje que para lo que nosotros pensamos mientras lo hacíamos era, no es tan apto para todo público si lo hacemos tan completo, si hacemos una reconstrucción histórica, tal cual como lo había hecho Shakespeare en su época. La idea es presentar, y esta versión sí se basa en esa idea, es presentarle al público la historia de Hamlet, ¿sí? ¿Qué pasa con Hamlet? ¿Qué pasa con los que lo rodean? Con su tío, con su mamá, con el espectro, con Ofelia, con Laertes, con Horacio, con sus amigos Rosencrantz y Guildenstern, ¿cierto? Con personajes que van alrededor y están moviéndose alrededor de él. No tenemos, y eso sí, te lo cuento aquí, no tenemos la cantidad de personajes que aparecen en la obra original, porque esos son 30, 40 personajes, ¿no? Y además alargan mucho la historia. Nosotros queremos hacer algo más concreto para que la gente se vaya a su casa teniendo en su cabeza que Hamlet, ¿eh? ¿Cuál es la historia de Hamlet? ¿Cuál es la lucha de Hamlet? ¿Y cuáles son las ideas de las que habla Hamlet? Hay un pianista que los acompaña en vivo y me gustaría que nos contaras un poco cómo hacen match con toda la actuación. Mira que nosotros lo que queríamos expresar, lo que pensamos en algún momento durante el montaje, fue idea también del director Ricardo Camacho, es esto no se puede contar sin música. Y sería horrible contarlo con música pregrabada, puesta, digamos, desde los parlantes del teatro, desde el sonido del teatro. Este camino de Hamlet, desde el conocimiento hasta la venganza que tiene
que hacer Hamlet, todo este camino tiene que estar acompañado de alguna manera por música. ¿Sí? Tiene que tener como una banda sonora que esté activa y ligada ahí. Entonces llega la idea de tener un instrumento y qué mejor que un piano, ¿no? Un piano que está en el Teatro Libre desde hace muchos años en el lateral y que decidimos refaccionar, volver a afinar, volver a poner a punto, porque el piano es un instrumento que expresa mucho, ¿no? ¿Sí? Es un instrumento muy completo, tiene muchos sonidos, tiene mucha posibilidad expresiva. Y dijimos, si está el piano y está el tiempo, la historia de Hamlet, pueden andar los dos juntos y eso es la idea de lo que queremos que vea el público, ¿no? Como Hamlet no está solo, Hamlet está acompañado por este piano, Hamlet lo refuerza, lo apoya, digamos, lo ayuda esta conexión con la música. Y eso queremos que el público lo disfrute en cada una de las funciones. Desde el 27 de enero están en escena viernes, sábado a las 8 de la noche y domingos a las 3 de la tarde. La acogida ha sido algo maravilloso. Yo creo que está difícil conseguir boletas, ¿no, Diego? Sí, está complicado. De hecho, ya tenemos función de domingo, ya tenemos una cantidad de boletas importante vendidas el próximo domingo. Yo creo que hay que afanarse a comprar. No es por nada, pero yo me afanaría a comprar. Yo creo que la recepción ha sido muy buena, la obra ha funcionado muy bien. Creo que la gente ha salido contenta, sobre todo porque viene creyendo que los clásicos son aburridos y que Shakespeare es harto y que es difícil de entender y salen viendo una obra donde entienden la historia, donde se conmueven con los personajes, donde se conmueven con la fábula. Y el público ha salido directamente a invitar a más gente. Entonces, hemos tenido 2 semanas con sala llena. ¿Mm? 6 funciones llevamos con sala llena, esperamos ir más semanas de la misma manera. Lo interesante es que tenemos además una función los domingos a las 3 de la tarde, pues para que el público venga. Hay gente que le da como jartera venir un poco al centro, que la noche, que el parqueadero, que qué problema. Pues bueno, pueden venir el domingo, se pueden venir desde temprano, almuerzan por acá cerca, está en la Plaza de la Concordia, hay muchos restaurantes aquí alrededor muy ricos, y pueden venir a las 3 de la tarde, tomarse un café, porque aquí nosotros tenemos una alianza con el Café Bogotá Coffee Roasters, pueden venir acá, tomarse un café, entrar a Hamlet y a las 6 de la tarde ya están llegando a su casa. ¿Sí? Diego Entonces, nos armó el plan invitadísimo. completo. Sí, la idea La es Plaza de esa, la ¿no? La idea es Concordia que es un también muy domingo de buena. Hamlet y un fin de semana completo con Hamlet, claro que sí. No, está maravilloso. Andrés decía que la Plaza de la Concordia también es muy buena, así que invitadísimos todos al centro, además para que celebremos todos juntos 50 años de historia del Teatro Libre. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a ustedes y yo quiero de verdad invitar especialmente a todos los oyentes de la U de Estéreo que vengan y vean esta historia, a que le den la oportunidad a los clásicos, porque muchas veces de verdad prima más como la jartera, el clásico es aburrido y tal, a que le den esa oportunidad de verdad de dejarse deslumbrar y dejarse fascinar, de dejarse enamorar por el lenguaje, los personajes de William Shakespeare. Un abrazo, Gracias a Diego. todos y bueno, los esperamos en el Teatro Libre CSN. Un abrazo. Abrazo para ustedes.